¿Cómo están, querida comunidad de cultura teológica? Es un gusto para mí compartir otro programa con ustedes. Estoy profundamente agradecido porque veo que hay muchos que se están suscribiendo a mi canal. Le doy la bienvenida tanto a hermanos católicos como a hermanos evangélicos que están participando de este canal, con sus ideas, con sus regaños, con, con sus argumentos. Y bueno, la idea es que este canal genere una dinámica de debate y de confrontación e intercambio de ideas. En esta ocasión me propongo dar un programa difícil, un programa muy importante y es el tema de la verdad. Vamos a estar profundizando en los tipos de verdad que hay y les pido que por favor vean el video hasta el final porque ahí está la frutillita del postre cuando hablemos de la verdad epistémica. Así que les pido que este video puedan concentrarse y puedan disfrutar de este video porque el tema de la verdad es una cuestión muy importante para nosotros los protestantes y también para los hermanos católicos. Así que bueno, vamos a estar compartiendo el tema de la verdad desde una visión filosófica, nociológica, teniendo en nuestro horizonte el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Cuando hablamos de la verdad, es necesario hacerlo con especial delicadeza. Lo cierto es que las personas se niegan a ser confrontadas con una verdad distinta a la que ellas creen tener. Y esto es aún más intenso cuando se trata de verdades en torno a la religión. Ahí sí que nos ponemos un poco inquietos. Es natural que así suceda porque nos aferramos a nuestras verdades existenciales que nos dan sentido y que muchas veces es lo más valioso que tenemos. Y no vamos a permitir que nadie nos mueva de ese lugar. Por otro lado, y esto es muy importante mencionarlo, lo he visto a lo largo de algunos cursos que he dado, cómo alguna gente va dejando de creer algunas cosas a las cuales se había aferrado y que descubre posteriormente que eran falsas. Para dejar de creer una verdad a la que nos aferramos con todo nuestro ser, se necesita de una gran honestidad y valentía, porque es más fácil estar en un estado de confort que nos ofrecen algunas verdades antes que someterlas a examen o criticarlas. Les voy a contar una anécdota antes de comenzar con lo más grueso de este programa. En una oportunidad me encontraba en una reunión de pastores, de colaboradores, y estábamos tratando de solucionar algunos inconvenientes que no nos permitían crecer como comunidad. En un momento una persona no estaba de acuerdo con lo que se proponía y exclamó lo siguiente, dijo, ustedes están equivocados, la única verdad es Cristo. Estoy seguro que todos los cristianos vamos a coincidir con esa declaración, pero que la verdad sea Cristo no está en discusión aquí. Y yo pensé por dentro, lo que está en discusión es si tu interpretación de lo que estamos hablando se ajusta a la verdad o no. Muchas veces esas exclamaciones de la verdad o es Cristo o solo la Biblia tiene la verdad son escapismos para no enfrentarse con los verdaderos desafíos que nos presenta la realidad. Esos dichos suenan piadosos, pero no tienen contenido, son jaculatorias que quieren cortar de cuajo lo que verdaderamente representa comparecer ante una verdad de difícil aceptación. Hay verdades que se dan claramente, son inteligibles y verdades que se presentan que requieren de la profundización. Y vamos a ir viendo a lo largo del programa esta cuestión, ¿no? Por lo tanto, estas situaciones que viví en experiencia propia y de haber escuchado a otras personas me llevaron a replantearme el tema de la verdad. Y me di cuenta que es necesario hacer algunas clasificaciones que nos permitan saber dónde estamos parados cuando reclamamos tener o poseer la verdad. Podemos comenzar con la pregunta, ¿qué es la verdad y cómo conocemos la verdad? Estas preguntas sobre la verdad se la han formulado todos los filósofos y pensadores de todos los tiempos. Inclusive cuando pensamos en estas preguntas nos acordamos del interrogante que le hizo Pilato a Jesús, ¿no? ¿Qué es la verdad? A lo cual Jesús no contesta porque no se debe responder semejante pregunta a aquellos que no quieren aceptar la verdad. Para hablar sobre la verdad, tomaremos como punto de referencia el pensamiento del Aquinate, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás en su obra Acerca de la verdad se hace esta misma pregunta y responde, la verdad es la adecuación de la cosa y el entendimiento. Repito nuevamente,
La verdad es la adecuación de la cosa y el entendimiento. ¿Qué quiso decir Santo Tomás con estas palabras? Lo primero que hay que entender de esta definición es que en ella se expresa formalmente la razón de lo verdadero. En esa adecuación del entendimiento con la cosa se expresa lo que la verdad es en su propia esencia. Es una definición modesta, teniendo en cuenta que mediante lo dicho, estamos diciendo que podemos conocer las cosas tal cual se nos presentan a nuestro intelecto. No como dirán otras teorías del conocimiento, las cuales afirman que conocemos, que lo que conocemos son categorías que el entendimiento construye y que por lo tanto solo estamos seguros de conocer el fenómeno y no la cosa en sí. En la filosofía realista rechazamos de plano esa teoría del conocimiento, aunque se reconoce que está construida con gran inteligencia y artificio desde el gran filósofo Immanuel Kant. En este sentido, Santo Tomás va a ser tributario del pensamiento de Aristóteles. En su definición de la verdad y en su filosofía, de Aristóteles tomará lo mejor y en algunos casos va a perfeccionar su realismo. Pero el doctor Angélico, para tratar el tema de la verdad, parte del concepto de ente. El ente es aquella noción que primeramente concibe el intelecto, ya que es la idea más evidente en la cual vienen a resolverse todas las concepciones. Es decir, para Santo Tomás, la verdad está incluida en el concepto de ente. Los escolásticos decían, ens et verum convertuntur. Repito otra vez, ens et verum convertuntur. El ente se convierte con lo verdadero. Con esto queremos decir que toda realidad es cognoscible. Y esto no quiere decir que agotamos la profundidad de lo real, porque esto no es posible. Nuestro intelecto está limitado, como vamos a ver al final del programa, pero reconocemos que todo ente que capta nuestro intelecto, las cosas, el perro, el vaso, el papel, Claudio, Roxana, todos los entes que nos rodean son susceptibles de ser inteligidos por nuestro intelecto y que todo conocimiento, según la filosofía aristotélica y de Santo Tomás, todo conocimiento comienza por los sentidos. Esto es algo que tenemos que tener muy en claro. ¿Qué quiere decir que nuestro intelecto se adecúa con la cosa? Esto quiere decir que hay una relación intencional entre el entendimiento y ser. Esto es muy importante porque el ser rige al entendimiento y no a la inversa. Es el entendimiento el que se adecúa a la realidad de las cosas que no son como son porque nosotros así las pensemos. El mate, la billetera, todo lo que tengo aquí, no son cosas porque yo las pienso, sino que son cosas porque en ellas mismas se da la noción de esencia que nos revela lo que las cosas son. Cuando veo un perro, mi intelecto se adecúa a la forma de ese perro y lo que hace que un perro sea perro está en el perro. No porque yo piense que el perro va a ser perro, es perro. Eso es lo que queremos decir, que nuestro intelecto se adecúa a la realidad de las cosas. Aquí también se suscita la razón de lo verdadero y lo falso, que está intrínsecamente ligado a lo que decimos. Lo verdadero se afirma de la adecuación del entendimiento con las cosas. Pedro es blanco no porque pensemos que verdaderamente es blanco, sino porque es blanco, afirmamos que esto se ajusta a la verdad. Algunas cosas para profundizar un poquito más en el tema de lo verdadero y falso. La realidad del ente constituye el fundamento de la verdad y la entidad de la cosa precede a la razón de verdad. Vamos a ver un poquito más adelante que la noción, la razón de falso y verdadero se da en nuestro intelecto. Pero las entidades de las cosas mismas, existen antes que nosotros, que nuestro intelecto se adecue y digamos que eso es verdadero. ¿Por qué? Porque la entidad de las cosas son anteriores a nuestra razón de verdad y están constituidas en el, como dice Santo Tomás, en la noción de esencia y acto de ser. Ahora, las cosas se dicen verdaderas con relación al entendimiento. En este sentido afirma Santo Tomás,
la verdad se encuentra de un modo más principal en el entendimiento que en las cosas. Y esto no contradice en absoluto lo que venimos diciendo si hacemos la siguiente distinción. El ser constituye el fundamento de la verdad y la verdad se encuentra de un modo más principal en el entendimiento que en las cosas. Y esto es sencillo de entender porque la piedra no piensa, la piedra no reflexiona, los que reflexionamos somos nosotros. Y nosotros, cuando nuestro intelecto se adecúa a la verdad de las cosas, podemos afirmar la noción de falso y verdadero. Hay un movimiento de la facultad cognoscitiva que termina, es decir, las cosas terminan en nuestra mente y el conocer se encuentra en el cognoscente, se encuentra en nosotros. La razón de verdad entonces se encuentra formalmente en nuestra mente, porque una cosa no se dice verdadera sino por su adecuación al entendimiento. Es decir, el ser de las cosas no depende del conocimiento que de ellas pueda tener el hombre, pero es en el entendimiento del hombre donde formalmente se da la razón de verdad. Ahora, cuando hablemos de la verdad lógica, vamos a entender un poquito más estos conceptos. Y esto es la crítica radical al subjetivismo y al relativismo que afirma la verdad no desde el ser de las cosas, sino de lo que fabula la mente. Como dice un dicho de un tal Juan Ramón Jiménez, que dice lo siguiente: sé bien que cuando el hacha de la muerte metale, se vendrá abajo el firmamento. ¿Se dan cuenta? No hace falta que lo explique, ¿no? Sé bien que cuando el hacha de la muerte metale, se vendrá abajo el firmamento. Sin embargo, la realidad nos muestra que aunque desapareciera el hombre de la faz de la tierra, las cosas seguirían permaneciendo en su esencia. Bueno, vamos a ver ahora distintos tipos de verdad que se dan en el conocimiento y en la realidad, ¿no? La verdad ontológica, en primer lugar, es la verdad que se funda en el ser del ente independientemente de que los conozcamos o no. La verdad de la cosa o verdad del ente es propiedad de ellos. En el caso de Dios, que es el ser subsistente, no depende de que nosotros lo pensemos o lo creamos. Él no es contingente. Nosotros, los hombres y todas las criaturas, sí, dependemos del ser de Dios para nuestra preservación. Las verdades de fe, como la de Cristo que mencionamos al principio del programa, se sustentan en este tipo de verdad. No pueden ser nunca un invento del hombre o una elucubración humana que dimane de la propia experiencia o psicología humana. Cristo, Dios, existe desde la eternidad y es más real que cualquier ente material que podamos observar con nuestros sentidos. Se puede creer en Dios por la investigación de la naturaleza, pero siempre se va a necesitar de la revelación para poder acceder a su obra de salvación. Y los que hemos decidido creer por la fe y por la razón, no dudamos en ubicar a Dios como una verdad ontológica. Es decir, las verdades ontológicas no dependen de nuestra existencia para ser afirmadas o de nuestro intelecto para que les dé existencia real ontológica. En segundo lugar, tenemos la verdad lógica. Dijimos anteriormente que la verdad se da de un modo más principal en el entendimiento que en las cosas. Por lo tanto, debemos mostrar cómo se afirma la verdad en nuestro entendimiento. Para esto tenemos que decir que la verdad no se da en el mero conocimiento sensible. Y esto no quiere decir que los sentidos nos engañen, como otras filosofías explican, sino que le falta todavía el carácter veritativo que le va a dar el intelecto. La vista no conoce por sí misma, necesita de la causa eficiente para conocer lo que capta la vista y lo percibido. Tener el solo concepto de una cosa no alcanza para conocer formalmente la realidad de una cosa. Por ejemplo, tener el concepto de verde no alcanza para conocer formalmente la adecuación de una cosa real, como por ejemplo el color verde con una hoja verde o el concepto verde con una hoja verde. El entendimiento conoce la cosa, y presta atención aquí, el entendimiento conoce la cosa cuando juzga de la cosa aprendida.
Es decir, la verdad se da en el juicio. El juicio es lo que afirma que algo es falso o verdadero. Cuando el entendimiento capta el concepto, no sabe todavía que el contenido de su representación es conforme con la realidad. Cuando juzga, lo sabe. Entonces, se dice que el entendimiento divide y compone. Cuando nosotros solo decimos rosa, todavía no hemos conocido formalmente la adecuación con ese concepto. Lo hacemos cuando juzgamos y realizamos proposiciones con un sujeto y un predicado. La rosa es rosa. Esto es una afirmación que será falsa o verdadera de acuerdo a la adecuación del intelecto con la realidad de esa cosa. En este sentido, y esto es muy importante, el juicio, la reflexión, conlleva un compromiso ontológico. Si nosotros vemos una rosa a través de nuestros sentidos y decimos que no es una rosa y decimos que es cualquier otra cosa, no estamos teniendo un compromiso ontológico con la realidad de esa cosa, sino que estamos tergiversando la realidad. Entonces, fíjense qué importante es que esta adecuación que se termina dando en el juicio está comprometida con la realidad de la cosa. Esto es muy, muy, muy importante. Por lo tanto, la verdad ontológica y lógica son dos realidades que se corresponden, pero que una se funda en el ser de la cosa y la otra en el entendimiento que las conoce y verifica su adecuación con lo real. Pero en modo alguno lo real depende de lo que nosotros pensemos o afirmemos caprichosamente, como el idealismo o como otras filosofías relativistas o filosofías subjetivistas que no reconocen la realidad de la cosa, ¿no? O que solamente creen que con el entendimiento, con el entendimiento solamente podemos resolver la realidad exterior que tenemos afuera, ¿no? O en todo caso, algunos dicen, bueno, afuera tenemos la presencia de las cosas, el fenómeno, pero no podemos conocer la cosa en sí. Bueno, eso es un prejuicio moderno que, bueno, que no está zanjada la cuestión y se sigue discutiendo, ¿no? En tercer lugar, tenemos, y por último, la verdad epistémica, y aquí creo que se van a ver ustedes identificados con el tema de la verdad epistémica. Cuando nosotros estudiamos la historia, hacemos exégesis y utilizamos metodología de estudios para acceder a la verdad de las cosas, ya estamos en un terreno más resbaladizo. Esto no quiere decir que las cosas no hayan sucedido o que no hayan sido parte de la realidad unos hechos del pasado. El problema es nuestro acceso a esas verdades. Conocer el pasado no es lo mismo que conocer una rosa que está enfrente de nuestros ojos, sino que hablamos de realidades que no son susceptibles de ser conocidas sino mediante profusa investigación. Cuando hacemos exégesis bíblica, estamos ante una distancia de más de 2000 años respecto del agiógrafo. Tenemos una cultura distinta, un idioma distinto y por lo tanto un universo mental distinto. En este sentido, la validez del conocimiento exegético va a depender del método científico que utilicemos para alcanzar la verdad del texto. Mientras más estudiemos y pulamos las herramientas para el estudio, el texto bíblico se nos va a ir haciendo más inteligible. Lo mismo vale para los estudios de otras disciplinas ajenas a la Biblia, que tienen que ver con la historia, con otras cuestiones que no son de fácil acceso. Y no solo la cuestión de los métodos tenemos que tener en cuenta, sino la hermenéutica, es decir, la interpretación que hacemos de los textos, a los cuales nos aproximamos de una manera no absolutamente objetiva, sino que cada individuo está en un círculo hermenéutico en el cual se encuentran sus propios prejuicios, su mundo de la vida. Ya no vamos al texto ya vamos al texto con un bagaje cultural determinado, con una experiencia religiosa previa y en algunas veces condicionante, una experiencia de vida que también nos condiciona para entender algunos conceptos. Es más, en ocasiones pensamos que podemos ser absolutamente objetivos, pero esto, según venimos diciendo, no es posible en una verdad
epistémica. Inclusive, esto se hace más difícil cuando tenemos que interpretar textos oscuros. El mismo Pedro nos dice en las Escrituras que los cristianos del primer siglo tergiversaban los escritos de Pablo porque había cosas que él escribía o decía que eran difíciles de entender. Hay textos que son muy inteligibles y se pueden alcanzar grados de verdad y hasta absolutos, podríamos decir, pero otros requieren de profunda investigación y que alcanzarán más o menos grados de plausibilidad aceptables. Inclusive, es evidente que aquí dependemos de otros investigadores, de otras investigaciones previas, y de otras personas que tienen acceso más directo a hechos que pueden exceder nuestras capacidades de análisis. Yo no me puedo comparar con un experto en griego, o un experto en hebreo, o un experto en ciencias bíblicas, por lo cual tengo que confiar en lo que me dicen otros expertos sobre la materia. Por eso esto es por último, es un llamado a la humildad. Mucha gente que descansa en otras autoridades y que se aferra a verdades de tipo epistémica, despotrica de otros que piensan distinto o que han llegado a conclusiones distintas de lo que se afirma sobre determinado tema, sobre determinada doctrina, sobre determinada cuestión. Podríamos pensar una doctrina o una cuestión también de índole filosófica que es el libre albedrío. No se ha llegado a una conclusión tajante, definitiva sobre esta cuestión, y se ha debatido mucho, pero no podemos decir que nosotros tenemos la verdad absoluta sobre el libre albedrío, porque la Biblia, en el caso bíblico, ¿no? Parece afirmar la libertad del hombre, pero también parece, en algunos casos, mostrar que no es como nosotros solemos entender al libre albedrío. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de una verdad que está mediada por un pasado y por una serie de complejidades, no podemos nosotros libremente decir, uy, nosotros tenemos la verdad absoluta sobre determinado tema. Lo podemos decir, pero de acá que sea verdad hay una gran distancia. Platón decía que la mayoría de las personas no hace clasificaciones. Y esto se ve mucho en las redes, cuando se afirman verdades epistémicas como absolutas y de modo dogmático. La mayoría de las discusiones que se dan sobre religión o sobre cuestiones históricas, dogmáticas y doctrinales se dan en el orden de la verdad epistémica. Por tanto, es importante el estudio personal y riguroso para afirmar o negar hechos que requieren de la interpretación. Ya tenemos la verdad de Dios, de la salvación, y es accesible a todos por medio de la fe, y se le da el estatuto deontológico. Pero debemos aprender que dentro de la fe hay distintos puntos de vista que están dentro de la verdad epistémica y que merecen ser respetados con amor y tolerancia. Cuando decimos que buscamos la verdad, y esto es muy importante porque se repite mucho, inclusive yo también lo digo muchas veces, cuando decimos que buscamos la verdad, estamos situados dentro de la verdad epistémica, la cual requiere del rigor de la investigación. Por tanto, es algo que no se detiene, o si se detiene, debe ser o porque se ha llegado a niveles que superan nuestras capacidades o porque estamos conformes con nuestra investigación. Pero no tenemos derecho a afirmar que la nuestra es la verdad epistémica absoluta. Y si no me creen, echen un vistazo a cualquier ciencia y disciplina y verán que hay distintas posiciones sobre un mismo tema. Por último, para finalizar, recuerde que el pecado ha herido a la naturaleza humana y la ha privado de alcanzar la plenitud del conocimiento. Y que por otro lado nuestra razón es finita y por lo tanto limitada. Que el Señor nos ayude a ser fervientes buscadores de la verdad. Que el Señor les bendiga.